Si alguna vez te preguntaste si se pueden utilizar estas nuevas tecnologías de Machine Learning para analizar y pronosticar eventos deportivos, la respuesta es sí. Y en este vídeo te voy a mostrar un ejemplo utilizando esta nueva plataforma llamada Football Brain. Pero antes de comenzar os invito a que os suscribáis a este canal, ya que hoy vamos a presentar un sistema y hablaremos de los parámetros, opciones y conceptos de este sistema en concreto. En los próximos días vamos a presentar otro sistema diferente y hablaremos de los conceptos, parámetros y opciones de ese sistema, con el fin de no hacer un vídeo muy largo y muy denso con mucha información nueva. Lo vamos a fragmentar presentando diferentes sistemas para así hacerlo mucho más fácil y ameno. Así que de nuevo te invito a que te suscribas y a que por supuesto dejes todas tus dudas en la caja de los comentarios. Vamos a ir respondiéndolo todo poco a poco, así que ahora sí que sí, vamos allá. Bien, para crear el sistema hacemos clic en Nuevo Sistema. Si quieres cambiar el idioma de la plataforma, hacemos clic en la rueda dentada y lo podemos poner en inglés o en español. Hacemos clic en Nuevo Sistema y nos centramos en este menú de la izquierda de arriba a abajo. Primera opción, Ligas. Vamos a seleccionar la primera división española. Podemos elegir hasta 5 ligas, aunque desde el equipo de Football Brain nos recomiendan que hagamos sistemas utilizando una sola liga, ya que el sistema de Machine Learning funciona mucho mejor con ligas individuales. Hacemos clic en aplicar y la segunda opción son las temporadas. Podemos seleccionar hasta 5 temporadas. Aquí siempre suele haber una misma pregunta, que ¿es mejor trabajar con 5 temporadas, con una, con 2? Yo siempre respondo lo mismo, no hay una opción que sea la mejor. Pensadlo de esta forma, si hubiera una opción que fuera la mejor, tanto en temporadas como en mercado, como en parámetros de Machine Learning, simplemente ofreceríamos esas opciones ya hechas y ya está. Pero lo bueno de esta plataforma de Football Brain es que puedes adaptar cada sistema y trabajar con las herramientas de Machine Learning ajustadas a tus necesidades, y vas a poder crear sistemas muy buenos, y de hecho lo vamos a hacer en los próximos vídeos con una temporada y con 5. Para este caso, para este ejemplo, vamos a seleccionar 4 temporadas. Siguiente opción, mercado objetivo. Es el mercado que vamos a analizar, el mercado que vamos a pronosticar. Y va a ser en este caso el de ganador local. Lo tenemos aquí, Team One FT, Team One Final Time. Le damos a aplicar y luego viene lo interesante. Parámetros de Machine Learning. Esto es lo novedoso de esta herramienta, tanto esto como las opciones de entrenamiento. Luego vamos a ver qué significa todo eso. Y en primer lugar tenemos parámetros de estadísticas compuestas, de estadísticas simples y de rachas. Para este ejemplo no lo vamos a utilizar, así que de nuevo te invito a que te suscribas a este canal, ya que sí que lo vamos a utilizar en el próximo vídeo, pero queremos ir paso a paso explicando cada opción individualmente, así que por ello en este ejemplo vamos a utilizar solo parámetros de cuotas de mercado. ¿Cuáles vamos a elegir? Pues si tenemos el mercado objetivo de ganador local, lo lógico sería elegir pues el propio mercado de ganador local, empate, ganador visitante, quizás el over 1,5, el over 2,5. Podemos seleccionar tantos mercados como queramos. Y normalmente lo recomendable es utilizar mercados que estén relacionados con el mercado objetivo, para así facilitarle el trabajo a Football Brain. Pero en este caso vamos a elegir un solo mercado, ¿vale? No es lo recomendable, pero para este ejemplo quiero que sea así, para que sea más rápido y sencillo. Y vamos a elegir un mercado que no está relacionado con el mercado objetivo y que lo utilizamos en una presentación de Football Brain a la comunidad, que vais a ver los resultados que reportó. Y no es otro que el mercado de Under 1,5. Lo selecciono y ya estaría, ya que estas opciones que están aquí ocultas solo se activan cuando elegimos parámetros de estadísticas y de rachas. Lo veremos en el próximo vídeo. De nuevo, suscríbete, no te olvides, dale a la campanita para que YouTube te avise, que a veces no avisa aunque estés suscrito, y le vamos a dar a entrenar. Le vamos a dar a entrenar y vamos a explicar un poco qué es esto de entrenar, qué son 980 partidos de entrenamiento y 420 de test. Te voy a dar a entrenar y te voy a explicar mientras que 980 partidos son los primeros 980 partidos en los que Football Brain va a utilizar el mercado Under 1,5 para encontrar patrones.
Y 420 son los partidos, los últimos 420 partidos en los que Football Brain va a probar ese patrón y nos va a reportar los resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Pues son que de esos 420 partidos ha pronosticado 58. Es decir, 58 partidos ha dicho Football Brain va a ser ganador local. ¿Y por qué los ha pronosticado? Porque ha pronosticado que tiene una fiabilidad por encima del 50%. Entonces ha dicho pronosticado, ¿vale? Y eso ha reportado, pues, 58 partidos, 34 acertados, 9.45%. Es espectacular, un yield muy bueno. Vemos aquí que el primer pick lo reportó el 16 de febrero. Estos son números reales, ¿vale? Estos no son simulaciones, estos son partidos reales, pronosticados, ¿vale? Tenemos aquí la gráfica, una gráfica en la parte inferior derecha, una gráfica bastante estable, ¿ok? Vemos aquí que esto, de nuevo en el panel superior de la izquierda, vemos que esto de la fiabilidad lo podemos modificar y podemos decir que en lugar de que nos reporte los partidos, nos pronostique los partidos, una fiabilidad superior al 50%, que lo haga con una fiabilidad pues de 57, por ejemplo. Le damos OK. ¡Pum! Nos ha bajado la muestra, ahora nos ha pronosticado 27, ya que lo estamos haciendo más estricto, por tanto baja la muestra y la rentabilidad sube un poco. Pero entonces, claro, ¿qué fiabilidad sabemos que nosotros es la mejor para cada sistema? Para ello, nos vamos aquí al panel inferior derecha, donde dice más opciones, y hacemos clic en análisis de fiabilidad. Voy a poner esto de nuevo en 50 primero, que es el valor por defecto, y le doy a análisis de fiabilidad. Y aquí tenemos esta gráfica. En el eje horizontal tenemos el porcentaje de fiabilidad, ¿vale? Y en el eje vertical el de yield. Y vemos que efectivamente en 50 tenemos pues 58 partidos, 9.45 de yield. Pero ¿y si nos vamos a 40? Nos vamos a 40, el yield baja a 5,67, pero tenemos 266 partidos de muestra. ¿Cuál es una barbaridad? ¿Vale? Lo vamos a probar, lo vamos aquí a modificar, ponemos 40, le damos OK. Y aquí lo tenemos, chicos. 266 partidos de muestra, 5.67% de rentabilidad. Nos volvemos a mover a la gráfica de la derecha y mirad qué gráfica más estable. Tenemos una gráfica prácticamente plana, ¿vale? Desde febrero de 2022. Vamos a ver qué hubiera pasado desde que comenzó la liga, desde agosto de 2022 hasta hoy. Tenemos un 6.40 de yield. Y desde 2023, desde el inicio de la segunda vuelta, a ver, 8% de yield, ¿vale? Esto es un sistema estable, ¿vale? Esto es un sistema estable. Algunos estaréis preguntando qué es esto de aquí, de la parte superior derecha, importancia de los parámetros. Este es otro de los conceptos que vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿vale? Esto, como su nombre indica, es muy importante, pero para este caso no lo vamos a tocar. Y también tenemos aquí los rangos de cuota. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos rangos de cuota? Football Brain, de forma automática, cuando entrenas a un sistema, encuentra un patrón y lo pone a prueba, pues te crea rangos de cuotas por defecto, ¿vale? Para mostrarte, por ejemplo, te dice que a partir de 4, si nos vamos aquí a las 3 últimas filas, vemos que a partir de 4 no fue rentable, pues podríamos incluso eliminarlo, ¿vale? Y no nos va a pronosticar aquellos partidos que tengan una cuota de ganador local por encima de 4. Vemos que, mira, mejora bastante nuestro sistema, 7.7. Por supuesto, de 266 partidos pasamos a 230. Se nos disminuye la muestra, pero ganamos en rentabilidad, ¿vale? Todo esto el usuario tiene que ir modificándolo y adaptándolo a sus necesidades. ¿Qué prefieres? ¿Mayor rentabilidad y menor muestra? ¿O prefieres tener más muestra y quizás prescindir un poco de rentabilidad? Ahí el usuario es quien debe decidir, al igual que con la fiabilidad, ¿vale? Ya con esto este sistema queda más o menos explicado, chicos. Ya os he dicho que vamos a seguir publicando vídeos, lo vamos a hacer esta misma semana. Vamos a incluir parámetros de estadísticas, de racha, etc. Lo último que quiero hacer es cómo se guarda este sistema, cómo se ven los picks. Bueno, los picks los puedes ver aquí también. Haces clic y ves picks.
los pics futuros. Bueno, aquí tenemos algunos. Pero para guardar el sistema, aquí en el menú superior de la derecha, hacemos clic en guardar. Le damos un nombre, le ponemos por ejemplo ganador local prueba YouTube, ¿vale? Y le damos clic en guardar. Perfecto, ya está guardado. Y nos vamos de nuevo al dashboard, al inicio, haciendo clic en este icono de aquí. Esperemos a que carguen todos los pics activos. Y en el menú aquí tenemos nuestro sistema que aparece en rojo. ¿Por qué aparece en rojo? Porque lo acabamos de crear. Entonces los pics no aparecen en el panel de pics activos. Hacemos clic en aquí, se vuelve a cargar esto y ya aparecerían, ¿vale? Y nada más, chicos, espero que os haya gustado este primer vídeo, como hemos mostrado este sistema. De nuevo, queda mucho por enseñar, muchos sistemas que probar. Vamos a probar también sistemas que no tengan tanta muestra, que vayan más a intentar detectar partidos concretos. Y por supuesto, cualquier duda que tengáis, tenéis ahí la caja de comentarios para exponerla. Vamos a estar respondiendo poco a poco y por supuesto haremos también un vídeo precisamente de eso, de dudas frecuentes. Vamos a hacer un vídeo en el que no mostraremos ningún sistema, sino que haya usuarios que tengan dudas de qué significa la fiabilidad o cómo intentar mejorar el yield o cómo afecta el filtrar por rango de cuotas. Las dudas que tengáis, ponedlas en los comentarios y serán resueltas en los próximos vídeos.